Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos una vez más al programa Ser Eucaristía con Jesús. Yo soy Chari Castañeda y me da muchísimo gusto recibir a Tere Lampón. Muchas gracias, Chari. Como siempre, es un gusto estar aquí y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Pues muchas gracias, Tere. Pues siempre nos da mucho gusto que estés con nosotros porque nos das una visión bien interesante de los temas que tratamos. Y el día de hoy, bueno, pues no va a ser la excepción. El tema que vamos a tratar es la Eucaristía y por qué es tan importante y por qué la podemos considerar como una fuerza del amor de Dios. Ay, excelente, Chari, un tema precioso. Siempre hablar de la Eucaristía es hablar del amor de Dios. Así es. Bueno, ¿y qué te parece? Me gustaría ir tomando parte de lo que fue una reflexión que hizo el Papa Francisco hace algunas semanas, precisamente relacionada con la Eucaristía. Y parte o la temática central precisamente de esta plática es cómo la Eucaristía puede ser el centro de nuestra vida y cómo es una fuente de fuerza de amor de Dios y de amor para nosotros. Excelente, Chari, te escuchamos, es muy interesante y es bueno saber todo lo que el Papa ahorita nos está indicando y si Él nos está llevando a la Eucaristía, por favor, hay que escucharlo. Sí, exactamente. Bueno, pues hay que recordar que desde toda la historia de nuestra cristiandad se ha considerado que la Eucaristía es el centro de la Iglesia, el centro de nuestra vida como cristianos, precisamente porque tenemos la convicción de que ahí está presente Jesús, ¿no? Su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Entonces, nosotros que tenemos ese privilegio de asistir a la Eucaristía y de llenarnos de su amor, también tenemos muchos beneficios, como hemos comentado en otros programas, pero vamos a enfocarnos un poquito más a lo que sería esta fuerza de amor. Así es. Y entonces, pues primero, en primer lugar, hay que recordar que esta Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús. ¿Esto qué es? Hay que recordar que Él vino a salvarnos, dio su vida por nosotros y precisamente se queda en la Eucaristía para quedarse con nosotros de aquí hasta el fin de los tiempos. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de eso y al momento de que vamos a recibir la Santa Comunión, la Eucaristía, abrimos nuestro corazón y la recibimos con agradecimiento precisamente por todo lo que hizo Jesús por nosotros, pues entonces vamos a empezar a vivir en nuestra vida esa fuerza. Nos vamos a ir llenando de lo que sería el propio Dios, el propio Jesús que se funde con nosotros. Entonces empezamos a convertirnos en otro Jesús, ¿sí? Entonces nos llenamos de su fuerza, de su mentalidad, de su amor. Y esto va transformando nuestra vida, Tere. Así es, el estar recibiendo a Jesús diario en la Eucaristía, como siempre lo hemos comentado, nos va transformando, Chari. Uh-huh. Y entonces va a llegar un momento en que vamos a decir como San Pablo, ¿no? Uh-huh. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Y entonces empezamos a pensar como Cristo, uh-huh. Empezamos a hablar como Cristo, empezamos a escuchar, a oír, etcétera, como Él, ¿verdad? Y entonces eso se va transformando en el amor a nosotros mismos, porque Exacto. Entonces Él nos enseña a amarnos, uh-huh. Porque Él está en nosotros, entonces cuidamos el templo del Espíritu Santo, Exacto. Que es Él, uh-huh. Él mismo. Entonces si yo quiero que Él viva en mí, que yo sea ese templo, empezamos a cuidar ese templo, que este templo esté cada día más limpio, ¿verdad? Irnos a confesar, uh-huh. ¿Cierto? Que ese templo empieza a dar frutos, lo que decíamos, en el servicio, en la caridad con los demás. Eso son los frutos del amor que Dios nos da a través de la Eucaristía. Así es, Tere. Y Dios
pues se alegra de que nosotros empecemos a transformarnos en Él, de que disfrutemos a la vez del amor que Él nos da y que seamos capaces de transmitir ese amor, porque entonces viene una parte bien importante, y hay que recordar en los evangelios cuando Jesús habla del reino de los cielos, que lo compara con personas, por ejemplo, que han encontrado un gran tesoro y que pues venden todo lo que tienen para comprar el terreno donde está ese tesoro, o cuando la señora que pierde su moneda y cuando la encuentra va y les dice a todas sus vecinas. Cuando nosotros experimentamos ese amor de Dios, ya no podemos quedarnos callados, ya lo vamos y lo transmitimos, y ya no solamente lo damos a conocer, sino lo expresamos. Nosotros nos convertimos también en portadores de ese amor. Definitivamente, Chari, eso es un fruto, porque ese tesoro tan grande que Cristo mismo nos dio, queremos compartirlo con los demás, queremos que los demás vivan ese amor. Y aparte, Chari, es algo que no lo puedes disimular, no lo puedes guardar. Sí. O sea, cuando tú hablas con las personas y ves su necesidad, o sea, es inmediatamente la respuesta: acércate a Dios, ve a la adoración, recibe al Señor diario, porque esos son los frutos que Él te va dando. Y entonces vas a tener problemas, vas a seguir teniendo la vida cotidiana igual, pero lo vas a ver de otra manera, que eso es distinto. No te vas a dejar llevar por la angustia, no te vas a dejar llevar por la preocupación, ¿sí? Ese es otro de los frutos, ¿no? Exacto. Y como decía en una ocasión Conchita Armida, ella aprendes a olerlo, aprendes a sentirlo. Y una vez ella estaba en el sagrario, frente al sagrario, duró ciertas horas y decía: Señor, no te siento, no te huelo. Pero ella estaba ahí, firme, ¿no? Y resulta que ese día se habían llevado todo el viático, se lo habían llevado a los enfermos. Ay, no estaba en el sagrario. Entonces ella decía: ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te huelo? Porque es que no estaba ahí. Entonces eso es a lo que yo me refiero cuando hay que aprender a olerlo, hay que aprenderlo a ver, hay que aprenderlo a sentir. Ajá. Porque fue uno de los frutos que Conchita tuvo, y a mí me emocionaba porque decía cuánto amor a la Eucaristía le tuvo, ¿verdad? Que aprendió a olerlo, a sentirlo, sí, a verlo, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros aspiramos a escuchar. Exactamente, y es una gracia que nosotros podemos pedirle a Dios, porque sí, hay veces que puede ser como que muy desértica, ¿no? Esa comunicación o esa relación, pero si nosotros pedimos ese don, esa capacidad de experimentar su amor, experimentar su presencia, pues Él nos las va dando. Definitivamente, es la perseverancia, Chari, de estar ahí, y que el Señor te da aquello que necesitas, ¿no? Uh-huh. Si tú en tu vida necesitas la presencia de Dios, porque muchas personas dicen: es que ¿dónde está Dios? Me está pasando esto y esto, ¿dónde está? Pues espérate, déjalo que Él actúe, o sea, velo en todas estas circunstancias, ve el por qué y el para qué, ¿verdad? Exacto. Porque Dios no se aleja de nosotros nos alejamos, o sea, es más, yo me imagino, Chari, como que nosotros somos como ese globo, ¿verdad? Que se va inflando por la preocupación, por la angustia, la tristeza, la depresión, todo, y entonces vamos dejando a Dios abajo, y el globo va creciendo con todas esas cosas mundanas que nos van apartando de Dios, pero Él nunca se va. Sí, definitivamente. Somos nosotros el que... Por eso es que también hay que pedirle a Dios que no permita que nosotros nos vayamos, porque pues Él no nos deja, pero que tampoco permita que nosotros nos queramos ir a otros lados, ¿no? Somos necios y a veces el camino está marcado, pero a veces creemos. Es como cuando tú vas al doctor y le dices: tengo esto y esto y esto, recétame esto y esto. O sea, eso no puede ser, el doctor es Él. Uh-huh. Él sabe en qué momento te va a dar lo que tú necesitas, en que a veces es necesario que pasemos por ciertas circunstancias, uh-huh, para que veamos el poder, para que veamos su mano, cómo nos levanta, cómo por gracia divina viene la solución de nuestros problemas, la sanación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, etcétera, ¿no? Que aparte es otro de los frutos, ¿no? Sí, y esto que dices es bien importante, porque a veces esos silencios, en mi caso yo he experimentado esos silencios que a veces son así como que muy duros, ¿no? Pero es que no oigo, no encuentro ninguna respuesta, y es precisamente el tiempo que tenemos para prepararnos y para crecer en confianza. Entonces, estos tiempos largos son también de preparación. Dios nos va preparando, y como también lo hemos comentado muchas veces, si nosotros se lo pedimos, Él nos va inspirando y va poniendo esas cositas en nuestro corazón que nosotros sabemos que tenemos que ir por esos caminos.
y por lo menos también a mí me ha pasado que a veces quisiera, ay, pues rapidísimo llegar allá, pero pues no, lleva un proceso y este proceso puede ser diferente para cada quien, ¿no? Para quien sea más largo, para quien sea más corto. Pero bueno, pues son oportunidades que tenemos para ir creciendo en confianza y en amor mismo. Yo pienso que a veces esos tiempos de aridez es como pasar nuestro desierto, Chari. Sí. Pasamos un Sí. desierto, como tú dices, más, menos, 40 días, menos, más, no sabemos cada uno. Pero es tiempo también de purificación. Claro. Es tiempo también de unión con el Señor. Sí. Es tiempo de desarrollar la fe, de subir esos escaloncitos, como siempre te he comentado, ¿no? Sí. Tenías así de fe, ahora te voy a regalar esto. Y esto, y entonces vas madurando, Sí. ¿verdad? Y entonces vas aprendiendo y dices tú, por eso los santos decían bendito sufrimiento, ¿no? Porque tú sabes que después de la tormenta viene la calma, Sí. viene la paz, viene la presencia. Y entonces es cuando tú disfrutas y dices, gracias Señor por Sí, esto, ¿no? sí, maravilloso, maravilloso, Tere. Bueno, otro aspecto que también nos comenta el Papa Francisco en esta homilía tiene que ver con la multiplicación de los panes. Y aquí, pues él nos va comentando esta analogía precisamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, recordando un poquito Jesús después de haber dado o haber enseñado a mucha gente, a una multitud que lo seguía, después de haber hecho pues muchas curaciones, pues llegan los discípulos o los apóstoles y le dicen, bueno, pues Señor, ya hay que dejarlos ir porque ya la noche se acerca y pues tienen hambre. Entonces, bueno, aquí el amor misericordioso de Jesús a mí me fascina. Él se preocupa, tiene compasión por toda esa gente y dice, pues ¿cómo que los vamos a dejar ir así solos, no? Estamos en un lugar despoblado, pues como que va a ser difícil que ellos puedan pues poder caminar, llegar a un lugar donde puedan comer y demás. Entonces, a través de la multiplicación de los panes, que es un pasaje bien importante, tan importante que los 4 evangelistas lo mencionan, aquí vamos a ver el poder tan grande de Dios y vamos a ver su misericordia, el poder del Mesías, Jesús Mesías. Y entonces, bueno, lo que él responde a cuando llegan los apóstoles y le dicen que ya pues los despidan, les dice, ustedes denles de comer. Y entonces ellos dicen, pero pues ¿cómo, no? ¿De dónde? ¿Cómo le hacemos? Y entonces aquí, bueno, hay diferentes versiones dependiendo del evangelista, pero hay alguno que dice, pues un muchachito llegó y dijo, pues yo tengo unos cuantos panes y unos cuantos peces, aquí se los doy. Hay otro evangelista que dice, pues los apóstoles le contestan, pues solamente hemos conseguido 5 panes y 2 peces, pero pues ¿qué podemos hacer esto ante tanta gente, no? Entonces, bueno, aquí Jesús nos da también otro ejemplo de confianza infinita en la providencia de Dios. Entonces él dice, bueno, tráiganmelos. Él hace una oración de petición, de bendición, y en ese momento es cuando se va a dar el milagro de la multiplicación, por esa confianza que tiene Jesús en la providencia de Dios. Qué importante lo que estás mencionando, porque es justamente lo que vivimos en la Eucaristía cuando lo recibimos. Exacto. Jesús nunca nos deja ir con las manos vacías. Siempre nos da el alimento espiritual, que es lo principal, que es lo que nos fortalece, es lo que nos ayuda, es lo que es la herramienta principal para poder dar la lucha. Nos protege, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Los protegió del hambre, los protegió del frío, no los dejen ir, ¿verdad? Denles de comer, ¿verdad? Y entonces Jesús siempre nos manda así porque el recibir la Eucaristía, ir a la adoración, eso nos defiende de los ataques del enemigo, que son tan fuertes y que vemos de las tentaciones, ¿verdad? De lo que vivimos. Entonces, Él siempre está al pendiente de lo que a ti te hace falta, de lo que a mí me hace falta y de lo que a ustedes les hace falta. Sí. ¿No? La confianza también de los apóstoles. Hagan lo que Él les dice, como les dijo la Virgen, ¿no? Esa fue la confianza, depositaron. Entonces, nosotros tenemos que ir a la Eucaristía con la confianza de que no nos vamos a ir con hambre, de que no nos vamos a ir cansados, al contrario, nos estamos alimentando de su palabra, ¿verdad? Y nos estamos alimentando de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué más? Sí, exacto. ¿Qué más? A través de la Eucaristía entonces recibimos ese ánimo, esa fuerza de vida, esa fuerza de amor para nosotros mismos fortalecernos en primer lugar y después para poder llevarlo a los demás. Y entonces aquí también es maravilloso
cómo Jesús, una vez que multiplica los panes, les pide ayuda o les sigue pidiendo ayuda a los discípulos para que ellos repartan. Entonces aquí también a mí me maravilla el hecho de que con poquito Jesús puede hacer maravillas. El amor de Dios y la confianza en Él hace maravillas. Entonces Jesús, Dios mismo, no está esperando que nosotros tengamos muchísimas cosas para poderlas compartir. Él quiere que lo poquito, o si tenemos mucho, pues mejor aún, ¿no? Pero lo poquito o lo mucho lo compartamos con los demás. Él va a multiplicar todo lo que nosotros lo pongamos en el servicio de los demás, con el amor hacia los demás. ¿Sabes qué, Chari? Ahorita se me venía a la mente, Jesús no te pide nada más que le des tu sí. Exacto. Lo demás Él se encarga. Por ende, o sea, por amor a Dios, tú das lo que tienes, lo poquito, lo mucho, el servicio que tú puedas Sí. dar, tu tiempo, lo Sí. que sea. Él nada más quiere tu sí. Ay, qué maravilloso, Teresa. Sí, exactamente. Eso es lo que nos pide Dios, ese sí, para que Él actúe a través de nosotros. Así ¿sí? es. Y bueno, pues hay una frasecita que decía también el Papa Francisco en esta homilía, es que el tener a Jesús o Jesús mismo no es tener, sino es dar. Jesús se dona, Él da todo lo que es, toda su vida, y se sigue dando a través de toda la eternidad. Entonces quiere que nosotros, al momento de que lo recibamos, pues también nos demos a los demás. Así es, que es lo que repetimos en cada Eucaristía, ¿no? Repetimos su sacrificio, su pasión, muerte y resurrección. Una vez más se repite y se vuelve a dar por nosotros, por nuestras necesidades, ¿no? Entonces, realmente es un desperdicio no ir a misa, es dejar pasar las gracias y bendiciones que Dios te quiere dar a través de esa hora. Y como tú bien ahorita mencionabas, ¿no? Ese poquito que el Señor te pide, quizás yo lo quisiera comparar con una hora, una vez a la semana, Sí. ¿verdad? Es nada. Sí. Porque a cambio Él te quiere dar las armas, Él te quiere, y yo digo las armas porque ahorita necesitamos luchar, estamos viviendo tiempos de lucha, ¿no? Pero ¿cómo vas a luchar sin armas? Sí. ¿Cierto? Entonces Él nos va a armar justamente de lo que necesitamos para poder dar la lucha y poder seguir adelante con una hora a la semana. Sí, sí, una hora es suficiente. E imagínense todas las demás bendiciones que podemos tener si vamos diario, ¿sí? Si vamos frecuentemente. Hay personas que piensan que, ay, no, qué aburrido, qué flojera. Y creo que esas personas son aquellas que no se han dado cuenta, que no han tomado conciencia de todos los beneficios. O sea, Dios no quiere obligarnos a hacer algo, pues nada más porque sí. Al contrario, quiere que vayamos porque sabe que nos va a hacer mucho bien estando con Él. Esa es la insistencia de este programa, que sepamos que nosotros no le estamos haciendo ningún favor al Señor con estar ahí. El Señor es el que nos regala y nos da favores. Sí. Sí, Él está siempre rodeado de ángeles y siempre está custodiado, etcétera, Exacto. con San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Pero Él nos está llamando justamente para darnos todo aquello que necesitan, ¿no? Dice el Señor en su palabra, yo soy la fuente de vida, ¿no? Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Todos esos momentos que podemos darle Claro. y regalarle al Señor, para los primeros beneficiados somos nosotros. Sí, sí, así es. Así es. Y bueno, pues todos estos, como ya comentamos, todas estas bendiciones o estas gracias que nos va dando Dios y que quiere que nosotros las compartamos con los demás, con todo el mundo, con todos los seres humanos y con toda la creación, es muy importante recordar que también la naturaleza necesita que nosotros le demostremos el amor de Dios. Así es, hay que cuidarla y más ahora en estos tiempos en que estamos, de verdad, estamos muy mal, ya nos acabamos el planeta y eso no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos todo y Él nos dio todo para ser felices, para estar sanos. Sí. ¿Cuánta gente tristemente se está enfermando por el medio ambiente que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y en otros lugares? Por ejemplo, ¿no? Tantas basura que tiramos, etcétera, ahorita con las aguas, las coladeras tapadas, inundaciones, etcétera. Entonces, hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que cuidar la naturaleza, los animalitos que están ya en peligro de extinción, o sea, todo eso es creación de Dios, es el amor de Dios que se manifestó para nosotros y que nosotros tristemente lo hemos desperdiciado.
Sí, exactamente. Pero entonces, bueno, recordando que la Eucaristía nos da esa fortaleza, ese amor para poder hacer bien no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestro entorno, a nuestra comunidad y al mundo entero. Así es, y aparte Chari nos va ayudando a crecer de tal manera que podamos cumplir algún día, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, sed santos como yo lo soy, ¿no? Eso te lleva a la santidad. Sí. Y si nos retrocedemos un poquito la vida de los santos, ¿cuántos santos se volvieron, ¿verdad?, por visitar al Santísimo Sacramento, por el amor a la Eucaristía, por defender la Eucaristía? Leía yo, cuando me mencionaste el tema del programa, leía yo los santos, ¿verdad? Y por el tiempo de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Por ahí hubo un obispo que autorizó en aquel entonces que se oía el rum rum de que la gente, en lugar de saludarse, buenas tardes, buenos días, etcétera, el modo de saludarse es alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Entonces llegó a oídos del obispo en aquel entonces, y entonces él pidió y autorizó que en adelante sea ese el saludo, ¿verdad? Y qué bonito que lo saludemos así, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. O sea, es una forma de alabarlo, de adorarlo oralmente, claro, con los demás. Sí, y fíjate que la alabanza también es muy, muy importante, porque, bueno, obviamente reconocemos el poder tan grande de Dios, pero a la vez, al estar haciendo alabanza, si lo estamos haciendo ante el Santísimo Sacramento, esa alabanza nos va a ayudar a sanarnos, va a sanar nuestro corazón, nos va a liberar. Así es, la alabanza, como dice, cuando tú alabas al Señor, oras 2 veces, ¿verdad? Y dice, también por ahí hay una frasecita, a ver si me acuerdo bien, que la alabanza es la llave para abrir el corazón de Dios. Ay, ¿verdad? Lindo, llega directamente. Yo no sé si te he platicado o si le he mencionado en este programa, y me encanta alabar a Dios. Sin embargo, pues digo, tengo voz, pero no está educada, ¿verdad? Y en las primeras comunidades donde yo asistía, en una ocasión que terminamos el servicio, etcétera, éramos varios servidores y nos sentaron al frente y me sientan a mí, Chari, y me dicen, vamos a orar por la hermanita. Y yo dije, Madre Santa, algo me vieron, ¿qué pasa? Y dije, pues que oren, ¿verdad? Ajá. Y entonces el padre se acerca y le dice al hermano, ¿y por qué quieres que oremos por ella? Para que el Señor le regale el don del canto, porque qué feo cantas, hermanita. Me encanta. Y todavía le sigo pidiendo ese don, pero yo le canto al Señor, me encanta cantarles, una forma de adorarlo. Y hay diferentes tipos de alabanzas, de adoración, sobre todo frente al Santísimo, ¿no? Porque estás frente al Rey, entonces claro, son canciones de adoración. Cuando estás llamando al Espíritu Santo son oraciones efusivas, etcétera, pero es muy bonito cantarle al Señor, alabarle por medio de los cantos. Claro. Y eso lo puedes hacer también en silencio, tú misma y el Señor, cuando estás en la capilla. Yo le canto con mi mente, digo, Señor, esta es la voz que me diste y esta es la voz que te canto. Cuando hay más gente, pues en silencio en la mente, ¿no? Exacto. Pero cuando hay oportunidad hay que alabarlo y hay que adorarlo por medio de la alabanza. Exacto, exacto. Pues ya casi para terminar, Tere, no sé si quisieras darnos algún otro ejemplo de algún santo así que ahorita te haya llamado más la atención. Pues hay tantos testimonios de santos que a mí me han llamado la atención, pero leía yo, a mí me gusta mucho leer la vida de Conchita Armida, porque siempre decimos, bueno, es que se hizo santo porque en aquel entonces no había tanta mundanalidad, porque vivía en un convento y estuvo resguardada, etcétera. Sin embargo, Conchita, una mujer como ustedes, como yo, ama de casa, con esposo, con hijos, ¿verdad? Pero amante de la Eucaristía. Sí. Y tenía tanta comunicación, tantos coloquios con el Señor, que un día le dijo, Señor, yo no puedo, ¿qué te puedo dar? Ya estoy casada, o sea, porque sus padres en aquel entonces arreglaron su matrimonio. Yo ya no te puedo dar mi virginidad, soy casada, tengo hijos, todo ya está para ti, ¿qué te puedo dar? Y duró años, Chari, años pidiéndole a su guía espiritual que le permitiera tatuarse las islas de nuestro Señor. Y el guía espiritual, no, esto no, ¿cómo crees? ¿No? Sí. Hasta que un día entendió, ¿verdad? El Espíritu Santo le hizo entender que venía por inspiración del Espíritu Santo. Y entonces Conchita, en aquel entonces, no era como ahora los tatuajes, ¿verdad? Ella calentó un hierro, ¿verdad? Y se lo puso en el pecho con las siglas de nuestro Señor, ¿no? Dice, cuando yo leí me impacté porque en cuanto se lo puso, ¿verdad? Ella cayó desmayada. Del dolor. ¿Sí? Del dolor, imagínate, o sea, a valor mexicano. Entonces yo decía, Dios mío, tanto amor
para la Eucaristía, ¿verdad? Que pues la hizo una persona santa, entregó hijos santos, cuantos hijos sacerdotes, otros religiosos, otras en el don del sacramento del matrimonio, también, y una vida ejemplar, ¿no? Que todo eso se lo daba el amor al Santísimo Sacramento, ¿no? Y otro testimonio también que ella daba, que una vez estaba platicando en un parque con X persona, y pasó un señor y se llevó su bolsa, y va corriendo atrás de él, y por favor, y entonces ya cuando medio alcanzó le dijo, espera, no me la robaste, te la regalo. Sí. O sea, quiso librarlo del pecado de robo, ¿no? O sea, esas situaciones, ¿verdad?, que ella hacía, pues venían del Espíritu Santo, Chari, que solamente el amor a la Eucaristía era lo que le hacía hacer y llevar a cabo esas obras de caridad, de amor hacia el hermano, porque era Cristo en ella, ¿verdad?, que veía a los hermanos. Sí. Y yo aspiro a eso. Pues es lo que todos debemos aspirar. Si amamos a Jesús, si amamos a Dios, bueno, pues Él nos va a llenar de estos dones, de estas gracias. Entonces, bueno, pues les hacemos una cordial invitación a que nuevamente asistan a misa lo más frecuente posible y sobre todo que también se den la oportunidad de hacer adoración ante el Santísimo. Recuerden que la Eucaristía va a ser una fuente de amor, de fortaleza y de bendiciones enormes. Prueben y verán qué bueno es el Señor. Pues muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.